En esta sesión vamos a discutir los principales costos asociados a la existencia de desempleo e inflación. Primero vamos a discutir los costos atribuibles al desempleo. El costo más importante cuando la tasa de desempleo es alta es que efectivamente hay una producción que no se genera, no se produce en un determinado periodo de tiempo, ya que cuando las personas no están trabajando, cuando las personas están desempleadas, no están produciendo bienes y servicios finales en la economía. Por lo tanto, eh, el costo de desempleo es significativo, es grande, y la ley de Ocun nos dice que aproximadamente un 1% más alto de desempleo con respecto a la tasa natural nos debería llevar a una disminución cercana a 2% del PIB, eso considerando los datos de Estados Unidos. En el caso de Chile, esta relación es un poco distinta. Boll y colaboradores el año 2019 generan unas estimaciones que hablan que el coeficiente asociado a la ley de Ocun debería ser cercano a menos 0,4, menos 0,38, y eso significa que un punto adicional de desempleo más o menos debería significar una disminución de la tasa de crecimiento del PIB de Chile cercano a 2, por ejemplo, 2,8%, algo como ese estilo. Otro punto importante es que cuando se genera altos niveles de desempleo, los costos de este desempleo no son asumidos de forma eh, homogénea entre los distintos trabajadores que participan en la fuerza laboral, sino que mayormente son afectados aquellas personas que pierden el empleo y que les cuesta bastante conseguir un nuevo trabajo, ¿sí? Ahora, ¿qué grupo de trabajadores son o los más afectados o qué personas que participan en la fuerza laboral son las más afectadas? Principalmente los jóvenes, ya que ellos tienen menores niveles de experiencia, y por lo tanto eso significa que de alguna forma son menos valiosos para las empresas. Por lo tanto, los jóvenes cuando están saliendo de los institutos, universidades, tratando de conseguir un puesto laboral, están compitiendo con otras personas que están desempleadas, que tienen, además de esos títulos universitarios, o títulos de técnicos profesionales, están compitiendo con personas que sí tienen más años de experiencia en el mundo laboral, y por lo tanto les es más difícil a los primeros, a los jóvenes, tratar de encontrar un trabajo en momentos cuando la tasa de desempleo es alta. El, los niveles de desempleo se asocian a las características que tiene el mercado laboral. Hay distintos estudios que han tratado de realizar análisis empíricos del mercado laboral chileno, y uno de ellos que aborda en bastante profundidad cuáles son las características del desempleo es un estudio de Cowan y colaboradores del año 2003. Y básicamente nos apunta varios elementos que son interesantes de discutir asociados a la tasa de desempleo. Por ejemplo, este estudio plantea que la tasa de desempleo es bastante heterogénea entre diferentes rangos de edad, y también cuando se controla por los años de experiencia que tienen las personas, ¿sí? Como les decía antes, los jóvenes, los que tienen menores niveles de experiencia, son los más golpeados, con los que tienen la tasa de desempleo más alta cuando uno divide a todos los trabajadores, todas las personas que participan en la fuerza laboral por grupo etario y también por niveles de experiencia. También otra conclusión de este estudio nos dice que hay una alta rotación en el mercado laboral. Eso significa que hay muchas personas que están entrando y saliendo del mercado laboral. Cuando entran al mercado laboral se vuelven, participan en la, participan en la fuerza laboral, es decir, ellos forman parte de la población activa en términos laborales, y a veces también hay un grupo de personas que está saliendo del mercado laboral porque, por ejemplo, se aburrió de buscar trabajo y ya decide no estar activamente buscando trabajo.
También, efectivamente, existe un grupo de personas que pasan de estar empleados, eh, los despiden o bien abandonan sus trabajos y están buscando otro empleo. Hay personas que están saliendo de universidad e instituto, entrando al mercado laboral, es decir, hay una hay un flujo bastante importante de entradas y salidas de la situación de empleo y también de la situación de desempleo y, por qué no decirlo también, de lo que es el mercado laboral. Hay gente que puede estar entrando o saliendo del mercado laboral dependiendo de cómo sean las condiciones económicas en cada periodo de tiempo. Por lo tanto, eh, ¿a qué se refiere esta alta rotación? Que la entrada y salida de las situaciones de empleo, desempleo o bien del mercado laboral son relativamente altas considerando al número total de empleados o bien al número total de desempleados. Además, una parte importante de la rotación que se observa en el mercado laboral chileno es cíclica, y eso significa que cuando el mercado laboral está en expansión, porque está creciendo bastante la actividad económica, entonces hay muchas personas que están voluntariamente eh, eh, saliendo de sus empleos para tratar de encontrar otro trabajo donde tengan mejores expectativas o mayor remuneración. Mientras que cuando la actividad económica está más bien contraída, en ese caso son más bien las empresas las que están realizando despidos, desvinculaciones en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿por qué las empresas tratan de despedir trabajadores en situación de contracción económica? Bueno, porque esta es una característica que ya la habíamos discutido previamente en clases anteriores acerca de los mercados laborales y en particular del mercado laboral chileno, y es que los salarios tienden a ajustarse lentamente o son bastante rígidos a la baja, ¿ya? Eso significa que cuando hay una contracción económica, más que una decisión acordada entre firmas y trabajadores de reducir los salarios para que no existan despidos, en general lo que tiende a suceder es más bien que se mantienen los salarios relativamente estables, no crecen, ¿sí? Pero tampoco están disminuyendo, a eso se refiere la rigidez a la baja, y las empresas más bien lo que hacen es ajustar o cambiar el número, despedir trabajadores en el fondo para reducir eh, el número de trabajadores empleados y de esa forma reducir el costo laboral, porque en la contracción económica obviamente no se está vendiendo tanta producción y no se requiere entonces tener tantos trabajadores. Entonces el hecho de que los salarios tiendan a ser rígidos, eso significa que el ajuste se hace más bien vía cantidad de trabajadores y no vía precio, es decir, vía baja de los salarios en pesos, salarios nominales que se pagan a los trabajadores. Otro punto relevante es que una fracción relativamente importante de personas que están desempleadas lo van a estar por bastante tiempo, ¿ya? Incluso hay algunos estudios complementarios que dicen que cuando una persona queda desempleada, la probabilidad de encontrar empleo es relativamente alta cuando ha pasado poco tiempo, pero en la medida que va pasando el tiempo, se puede ir incrementando esa probabilidad de encontrar trabajo, pero finalmente, después de pasado unos meses, la probabilidad de encontrar trabajo empieza a disminuir cada vez más, eh, posiblemente porque estar desempleado durante mucho tiempo le genera una señal negativa a las empresas acerca de las habilidades o capacidades que tiene ese potencial trabajador, ¿sí? Si fuera tan bueno, si fuera tan productivo, estaría trabajando, ¿ya? Y eso hace que, eh, que las personas que llevan mucho tiempo desempleadas les cueste mucho más encontrar trabajo en la medida que va pasando el tiempo. Bueno, habíamos dicho que la tasa de desempleo era simplemente la división del número de personas que estaba desempleada partido por la fuerza laboral. Ahora, ¿quiénes componen la fuerza laboral? Tanto las personas que están desempleadas más las personas que están ocupadas. Es decir, la tasa de desempleo es básicamente el número de desempleados partido por la suma del número de desempleados más las personas que están ocupadas. Ahora, hay otros indicadores asociados al mercado laboral. Por ejemplo, está la tasa de participación laboral, que es
la fuerza laboral total, es decir, desocupados más ocupados, partido por la población que está en edad de trabajar. ¿Y quién es la población que está en edad de trabajar? Bueno, las personas que tienen más o exactamente igual a 15 años, ¿sí? Entonces, la tasa de participación laboral lo que está mostrando es qué tantas ganas tienen las personas de participar en el mercado laboral, considerando que efectivamente están en una edad potencial para hacerlo. Obviamente hay muchas personas que están estudiando y por lo tanto tienen más de 15 años, pero perfectamente no pueden no participar en el mercado laboral, y eso significa que la tasa de participación laboral tiene que ser más baja que el 100%. También hay unas personas de mucha edad que ya trabajaron toda su vida y ya deciden jubilarse y no seguir trabajando. Por lo tanto, la tasa de participación laboral va a depender de qué tantos incentivos tengan las personas que están en edad de trabajar para efectivamente trabajar o estar buscando activamente un trabajo. Ahora, recordemos que nuestra definición de persona que está desempleada no es una definición subjetiva donde uno potencialmente puede decir, sí, yo trabajaría si es que alguien me ofreciera un trabajo que cumpla mi expectativa. Eso no necesariamente es estar desempleado. Las personas que están desempleadas tienen que cumplir una serie de requisitos, una categorización objetiva para determinar que efectivamente está desempleada y ser incluida en las estadísticas de la Encuesta Nacional de Empleo para determinar que ella está desempleada. Y recordemos que esas características son que esa persona no tiene que tener un trabajo ni haber trabajado la semana anterior, no tiene que tener un empleo particular, un negocio, un emprendimiento. En las últimas 4 semanas tiene que haber hecho algo para buscar activamente trabajo y tiene que estar disponible en las próximas 2 semanas para trabajar. En la medida que cumple esos requisitos, esa persona sí podría aparecer como desempleada. Si la persona estuvo buscando trabajo hace más de un mes, pero ya no lo ha buscado tan activamente, ya no ha enviado currículum, no se ha ido a presentar a empresas o a tratar de conseguir trabajo, no sé, en municipalidades, agencias de empleo, entonces esa persona no va a aparecer como desempleada si le toca ser encuestada en la Encuesta Nacional de Empleo. Ahora vamos a discutir entre dos tipos de desempleo o dos tipos de tasa de desempleo, si es que uno quisiera dividir la tasa de desempleo. Y una es lo que se conoce como tasa de desempleo natural, que ya lo habíamos discutido en las clases anteriores, y que está más bien asociada a lo que se denomina desempleo friccional, es decir, a una tasa de desempleo que va a existir naturalmente en la economía, aun cuando todos los factores productivos estén plenamente empleados. Ahora, nuestra definición de factores productivos que estén plenamente empleados se refiere a que el PIB está en el potencial, pero no significa que no haya desempleo, sino significa eh, que pueden existir algunas personas que están desempleadas por las fricciones normales, naturales que existen en el mercado laboral. Cuando una empresa paraliza sus operaciones o bien despide ciertos trabajadores, esos trabajadores demoran un poquito de tiempo en encontrar un trabajo que se adapte a sus niveles de calificación o a sus expectativas. Por otra parte, cuando hay empresas que están surgiendo o empresas que están ampliando la contratación de trabajadores, bueno, obviamente las empresas no van a contratar a cualquier persona en el primer instante que ellos lo requieren. Probablemente van a hacer un perfil de cargo, se van a demorar un poco en seleccionar a los candidatos más idóneos y por lo tanto existe una tasa de desempleo natural, normal, asociada a las fricciones típicas de este proceso de búsqueda que no es instantáneo y por lo tanto a eso se le denomina la tasa natural de desempleo, ¿sí? Am, Luego tenemos otro tipo de desempleo que se le conoce como desempleo cíclico. Y
uno podría asociarlo a desviaciones que existen en la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural. Corresponde a las fluctuaciones normales que ocurren año a año con respecto a la tasa de desempleo natural. Y esta tasa de desempleo cíclico obviamente debería aumentar cuando cae la actividad económica porque las empresas están despidiendo más bien trabajadores o no están contratando muchos trabajadores mientras sigue creciendo la fuerza laboral por el producto natural de la tasa de crecimiento de la población, personas que salen de la educación, o técnico profesional, universitaria y también, obviamente, personas que están presionando el mercado laboral, que pueden ser migrantes que están llegando al país, que están buscando oportunidades de trabajo. Por lo tanto, efectivamente, como hay toda esta presión de este aumento en la oferta laboral de personas que están buscando trabajo, y hay, si la economía está contraída, hay más bien una disminución en la demanda de trabajo por parte de las firmas, entonces eso va a significar que la tasa de desempleo obviamente tiene que incrementarse. Ahora, si estamos en un ciclo expansivo de la economía, con tasas de crecimiento altas del PIB, entonces la tasa de desempleo debería llegar a descender, suponiendo que todos otros factores están constantes, eh, dado que perfectamente la economía puede estar creciendo, pero si llega una cantidad muy masiva, muy importante de migrantes, entonces obviamente la tasa de desempleo podría estancarse y no descender como nosotros estábamos asumiendo respecto al desempleo cíclico. Entonces, en este sentido, hay que tener consideración que efectivamente el desempleo debería variar inversamente cuando se mueve el PIB, pero suponiendo que otros factores permanecen constantes. Siempre en economía tenemos que tomar el supuesto de ceteris paribus para hacer nuestras conclusiones. Ahora, perfectamente podría estar llegando migrante, podría estar creciendo como usualmente lo hace la población y por lo tanto el crecimiento de la fuerza laboral. Y efectivamente, a pesar de eso, la economía puede estar creciendo tan fuerte que la tasa de desempleo efectivamente esté bajando, ¿ya? Pero obviamente la tasa de crecimiento de la economía tendría que ser más alta para que disminuya la tasa de desempleo si es que está creciendo muy fuertemente las personas que están participando en el mercado laboral, están ingresando al mercado laboral. Bueno, acá tenemos un gráfico, la línea verde nos muestra la tasa de crecimiento del PIB de la economía chilena y la línea azul nos muestra la tasa de desempleo. Acá vemos que en el periodo de más alto crecimiento que ha tenido la economía chilena, con tasas promedio de crecimiento del 7%, incluso vemos acá un pic cercano al 11% de crecimiento. Bueno, en aquellos años, con tasa de crecimiento muy alta, vemos cómo la tasa de desempleo venía bajando de forma sostenida, incluso llegando a un mínimo acá un poquito superior al 5%. Y luego viene la crisis asiática que golpea, que se inicia en el 97, pero que tiene los efectos mayores ya en el año 98 en nuestro país, y vemos que la actividad económica cae fuertemente. Acá vemos la línea verde, que está más bajo que el eje acá derecho de la tasa de crecimiento del PIB, cayó bajo el 0%, es decir, una contracción, una tasa de crecimiento negativa de la actividad económica, al igual que el año 2009, y en ambos periodos vemos que la tasa de desempleo se elevó de forma bastante importante. Recordemos el eje izquierdo, el que nos muestra la tasa, los porcentajes de la tasa de desempleo, y con tasa de desempleo bastante cercana al 9%. Ahora, la diferencia es que después de la crisis asiática, la tasa de desempleo le costó bastante descender y volver a tasas relativamente bajas, mientras que en la crisis del año 2009, la tasa de desempleo, claro, creció en esa crisis, llegó casi al 9% promedio anual, pero en los años siguientes descendió de forma importante y rápida. Ya acá hay toda una teoría que puede ayudar a explicar esta situación de
altas tasas de desempleo y persistente, incluso aunque estuviera creciendo la economía. Ahora, recordemos de todas formas que la economía, aun cuando crecía en los años 2000, lo hacía a tasas bastante bajas y que no tenía ninguna relación con las altas tasas de crecimiento que observábamos en la década previa. Acá en este otro periodo, efectivamente, la tasa de crecimiento sí fue alta, al menos durante un par de años, ahí entre el 2010 y 2012, pero luego volvemos a resultados bastante magros en términos económicos, lo cual contribuyó a incremento en la tasa de desempleo. Ahora, una pregunta relevante que mucha gente se hace es si la tasa de desempleo está bien medida o si la tasa de desempleo refleja verdaderamente lo que sucede en el mercado laboral, dado que muchas veces las personas tienen la impresión de que el desempleo es más alto de lo que reportan las cifras oficiales. Y eso tiene que ver con la forma en la cual se mide el desempleo, con esta forma objetiva de establecer unos ciertos requisitos para aparecer como desempleado o no desempleado. Ahora, si yo no cumplo con esos requisitos, si yo no tengo trabajo y no cumplo con esos requisitos para aparecer en la categoría de desempleado, significa que no, no participo en el mercado laboral, que dejo de formar parte de la población, eh, eh, dejo participar de lo que es la fuerza laboral. Entonces, el problema importante que surge en este tipo de situaciones es que a veces es difícil distinguir entre una persona que, que efectivamente está desempleada y una persona, es decir, que cumple con estos requisitos, con esta lista de requisitos, y una persona que ya no participa en la fuerza laboral básicamente porque se aburrió, estuvo mandando currículum, estuvo postulando a empresas, yendo a entrevistas, pero no ha conseguido un trabajo. Y por lo tanto, esas personas desalentadas pueden ya no buscar activamente trabajo y por lo tanto salen de la definición de desempleo y por lo tanto en periodos de contracción económica, una recesión que sea importante, trabajadores que efectivamente si alguien le ofreciera un trabajo podrían estar trabajando, desearían trabajar, pero esos trabajadores ya desalentados en una situación de contracción económica o recesión ya pueden decidir no buscar trabajo. Y otro elemento también que hay que considerar es que en los periodos donde la tasa de desempleo es alta, también en la duración o el periodo de tiempo que se requiere para encontrar un nuevo trabajo, la verdad es que aumenta bastante y por lo tanto eso puede motivar a que personas salgan del mercado laboral desalentados después de tanta búsqueda y sin encontrar un empleo de forma exitosa. Ah, uno de los elementos importantes que hay que analizar y preguntarse es si la tasa de desempleo natural es algún valor dado, conocido, y si es el mismo en todo el mundo, en todos los países. Y la respuesta es más bien que no, que la tasa de desempleo natural depende de cada país y depende del periodo específico que uno esté analizando, el periodo de tiempo que se analice. Y esta tasa de desempleo natural va a depender de qué tanto dure los periodos de búsqueda de empleo y también con qué frecuencia unas personas pueden quedar desempleadas. Y eso obviamente depende de los distintos shocks que van afectando la economía y al ciclo económico, pero también de las características estructurales que tiene el mercado laboral. Por lo tanto, en aquellos mercados que tienden a ser más flexibles, uno debería esperar que la tasa natural de desempleo sea más baja que en aquellos mercados laborales más rígidos, donde eh, existe menor flexibilidad para contratar o despedir trabajadores, porque las empresas, si tienen, si les sale muy costoso eh, contratar trabajadores, por ejemplo, porque los salarios son demasiado altos, y después les cuesta mucho despedirlos, porque también involucra un costo de despido, pago de indemnización, entonces las empresas lo van a pensar bastante antes de decidir contratar un nuevo trabajador. Y por lo tanto, aquellos mercados que tienden a ser más
que tienden a ser poco flexibles, entonces deberíamos esperar que la tasa de desempleo natural debería ser más alta. Ahora, si lo comparamos entre países o zonas geográficas, podemos decir, por ejemplo, Estados Unidos tiene un mercado laboral muy, muy flexible, donde hay una fracción importante de trabajadores que, que pueden negociar por trabajar por hora, y por lo tanto, en la medida que es muy flexible la contratación, despido de trabajadores, entonces la tasa de desempleo natural también tiende a ser baja. En cambio que en otros países, por ejemplo en Europa, en particular uno podría imaginar la situación de España, pero también otros países europeos, en los cuales las tasas de desempleo históricas que han tenido son bastante altas comparado con otras zonas del mundo. Digamos que en Chile estamos más bien como en una situación más intermedia en términos de tasa natural de desempleo. Y eso tiene que ver también con que países europeos tienden a tener bastantes beneficios para las personas desempleadas, y en la medida que haya un unas mejores políticas o beneficios para las personas que están desempleadas, entonces ellos tienden a dedicar más tiempo para buscar un nuevo trabajo, o incluso uno podría aparentar como para aparecer en las cifras oficiales que está desempleado para obtener cheques de beneficios estatales. Eh, y por lo tanto, eso hace que las tasas de desempleo tiendan a ser altas. Ahora, ¿qué tipo de elementos contribuyen a que el mercado laboral sea más flexible, o alternativamente que ayude a encontrar a trabajadores y empresas que están buscando, trabajadores que están buscando empleo y empresas que desean contratar, que desean llenar algún puesto laboral? Bueno, en la medida que existan agencias de empleo, agencias de headhunter, uh, portales de empleo por internet, oficinas de intermediación laboral de las municipalidades. Bueno, todo eso contribuye de alguna forma a que empresas y trabajadores puedan realizar, pueden emparejar sus requerimientos de forma más fácil, y por lo tanto a que la tasa de desempleo natural sea un poco más baja. También depende de forma importante de la composición demográfica de la población activa, ya que si la población tiende a ser más madura, hay menos jóvenes y más población adulta, entonces muy probablemente esa población adulta obviamente por todas esas responsabilidades que tiene, a mantener más, a cuidar más su trabajo, eh, a, a tratar de no estar desempleado, y por lo tanto deberíamos esperar también tasa de desempleo natural un poco más baja. Uh, por otra parte, un determinante importante, como les decía anteriormente, son los beneficios sociales o la existencia de seguro de desempleo. Todo eso contribuye a que a que no caigan tan fuertemente los ingresos, y por lo tanto que los periodos de búsqueda también de empleo sean más largos. Es decir, los trabajadores no van a estar eh, pueden no decidir aceptar el primer trabajo que le ofrezcan en la medida que existan estos beneficios, porque pueden darse el lujo de dedicar un poco más de tiempo a buscar un trabajo que se acomode más a sus necesidades o a sus expectativas. Y obviamente la competitividad que exista en el mercado laboral, la flexibilidad, movilidad, ahora podemos pensar en las opciones de teletrabajo. Todo eso contribuye a que el mercado laboral sea más flexible, y por lo tanto que la tasa de desempleo natural pueda ser más baja. Ahora, una pregunta relevante es: ¿y cómo calculamos la tasa natural de desempleo? Existe una estimación que se conoce como Naidu, que es la tasa de desempleo no aceleradora de inflación. ¿De dónde surge o cómo se calcula? Bueno, se construye a partir de la curva de Phillips con expectativas. Básicamente se trata de encontrar el valor de la tasa de desempleo u asterisco, la tasa de desempleo natural, que haga la, que genere que no aumenta ni disminuya la inflación, es decir, que se cumpla
que la inflación sea exactamente igual a la inflación esperada. Ahora, en la práctica, ¿cómo se obtiene esta tasa de desempleo natural a partir de la curva de Phillips con expectativa? Bueno, recordemos que la curva de Phillips básicamente está definida como la inflación menos la inflación esperada, y eso va a ser igual a menos un parámetro epsilon que se multiplica por la desviación de la tasa de desempleo con respecto a la tasa de desempleo natural mu t asterisco. Ahora, eh, para simplificar todo el análisis, vamos a asumir que la tasa de desempleo natural en el periodo que se está analizando es constante. Entonces, por lo tanto, mu t asterisco básicamente va a ser mu asterisco, es decir, no depende de t. Y reordenando, podemos llegar a esta expresión donde la inflación va a ser igual a la inflación esperada menos la desviación de la tasa de desempleo en ese periodo con respecto a la tasa de desempleo natural por este parámetro menos epsilon. Eh, Luego uno se tendría que preguntar, bueno, ¿cómo se puede estimar esta ecuación de la curva de Phillips con expectativas? Bueno, eso básicamente uno puede tener datos de inflación en el periodo T, eso no es problema, se pueden conseguir, y también uno puede conseguir datos de inflación esperada. Ya, ¿dónde hay datos de inflación esperada? Bueno, en el Banco Central, por ejemplo, hay encuestas de expectativas de inflación. También uno puede encontrar inflación esperada a partir de los diferenciales de la tasa de interés, como vamos a discutir en unas láminas posteriores. Y por lo tanto, efectivamente uno puede tener estos dos datos, la inflación en T y la inflación esperada en T, y por lo tanto aquí vamos a tener un valor, una variable, que dentro del contexto de las regresiones que se estudian en estadística, esto es como que sería la variable I o la variable dependiente de esta regresión. Ahora, si desarrollamos el término acá del desempleo con respecto al epsilon, y sabemos que la tasa de desempleo natural es un valor constante, lo asumimos que era invariable en el tiempo, entonces esto que está acá va a ser como una especie de parámetro constante que no depende de ninguna variable. Y por otra parte acá tenemos menos epsilon, que es un parámetro, pero mu t es la tasa de desempleo en el periodo t, que va a ser nuestra variable explicativa. Entonces, si nosotros recolectamos datos de inflación, expectativa de inflación, restamos eso, obtenemos una variable explicativa. Y por otra parte tenemos datos de desempleo a través del tiempo, entonces podemos estimar una regresión típicamente por el método de mínimos cuadrados ordinario u otro tipo de regresión lineal u otro método estadístico más sofisticado. Bueno, entonces básicamente uno va a llegar a una expresión de este estilo, donde aquí la variable dependiente, inflación menos inflación esperada, lo que típicamente en regresión se denomina como la variable I sub t, pero bueno, acá la expresamos de la forma genérica que incluye el término de inflación, de alguna forma más desarrollada, pero sigue siendo la variable dependiente. Y aquí tenemos los parámetros estimados a través de nuestra regresión, que va a ser alfa, la constante, más un beta por la variable explicativa, el desempleo en el periodo t, más un término de error de la regresión que cumple con unos supuestos básicos que se estudian en los cursos de estadística. Entonces, dado que esta regresión nos permite estimar los parámetros alfa y beta, entonces significa que uno puede obtener los parámetros también de la curva de Phillips, porque sabemos que menos epsilon, es decir, el parámetro que multiplica el desempleo, es exactamente igual a beta, por lo tanto, epsilon es igual a menos beta, y también sabemos que alfa es exactamente igual a epsilon por la tasa de desempleo natural, pero conocemos alfa y también conocemos el valor de epsilon, que era menos beta, por lo tanto la tasa de desempleo natural, mu asterisco, va a ser igual a menos alfa partido por beta. Y de esa forma, entonces podemos llegar a obtener la tasa de desempleo natural en cualquier país que uno quiera analizar. Ok, aun cuando la tasa de desempleo natural la asumimos que es constante durante el periodo de tiempo que nosotros lo estemos analizando, obviamente cambio en el mercado laboral, cambio en la flexibilidad u otro tipo de situaciones puede llevar a que la tasa de desempleo natural cambie a través del tiempo.
Algunos economistas argumentan que la tasa de desempleo a través de largos periodos de tiempo no puede desviarse de la tasa de desempleo natural, más bien pensando que el mercado laboral es relativamente flexible. Sin embargo, nosotros vimos a partir de los datos que mostré en un gráfico anterior que después de la crisis asiática, a partir del año 98, la tasa de desempleo sube de forma importante, pero se mantiene alta durante varios periodos de tiempo, varios años. Y la pregunta es, bueno, si la economía estaba creciendo, ¿por qué la tasa de desempleo se quedó bastante alta durante largos periodos de tiempo? Y una explicación que ha surgido, que es una hipótesis, una potencial explicación que ha surgido para explicar ese fenómeno, se conoce como histéresis del desempleo. ¿Ya? ¿Y qué es la histéresis? Es básicamente la situación en la cual periodos de tiempo con altos niveles de desempleo pueden llevarnos a que la tasa natural de desempleo finalmente se eleve. ¿Y por qué puede pasar eso? Bueno, porque si existe tasa de desempleo alta durante periodos prolongados, muchas personas que están desempleadas y que aparecen en los registros como desempleados podrían aburrirse, desalentarse y acostumbrarse a no trabajar y por lo tanto salir del mercado laboral. También puede suceder que haya personas que no busquen trabajo de forma tan vigorosa y aun cuando no han decidido salir del mercado laboral, de alguna forma esta búsqueda menos intensiva hace que también les cueste más encontrar trabajo. Pues eso sucede porque pueden estar muy desalentados ya después de tantos periodos de tiempo, tantos meses sin encontrar trabajo. Y como les decía también anteriormente, cuando una persona está desempleada por mucho tiempo, se le puede estar entregando una señal negativa a las firmas asociada a, a ciertas características que puede creer, una cierta señalización que se le puede dar a la empresa acerca de que ese trabajador puede ser no muy deseable. Es decir, uno se puede preguntar, bueno, ¿qué pasó? Esta persona no es muy movida, no es muy motivada, ¿cómo es posible que haya estado tanto tiempo desempleado? No tenía otra oportunidad, sus redes de contacto parece que no son muy buenas. Eh, y por lo tanto, una potencial sugerencia cuando haya periodos de desempleo alto y uno no consigue trabajo, es bueno, podría perfectamente desarrollar actividades no remuneradas, podría estar estudiando, que sea algún magíster, pero algo que lo muestre como alguien que sí hace algo, aunque las condiciones son adversas, por último, está haciendo algo para no perder parte de su capital humano dado que de alguna forma, en la medida que uno no está trabajando, efectivamente sí hay una pérdida, una depreciación de nuestro capital humano. Bueno, ¿qué sucede con respecto a los beneficios que se le entregan a las personas que están desempleadas? Bueno, ahí en nuestro país tenemos seguro de desempleo, pero no en todos los países existe seguro de desempleo. Entonces, en la medida que existan este tipo de seguro o algunas otras transferencias o beneficios que se le entreguen estatalmente a los trabajadores, puede, puede de alguna forma reducir la drástica caída en los ingresos por no estar trabajando y por lo tanto eso le permite a los trabajadores tener más tiempo para poder escoger un nuevo trabajo que se adapte mejor a sus características y no estar escogiendo el primer trabajo que le ofrecen, ¿ya? Eh, Sin embargo, los beneficios del desempleo no son necesariamente una solución que tiene solamente impactos positivos, también pueden existir algunos efectos indeseados. Por ejemplo, si es que existen beneficios de desempleo, eso puede elevar también la tasa de desempleo por lo que se denomina el efecto reporte, que básicamente yo para obtener algún beneficio estatal necesito reportar que estoy desempleado y por lo tanto personas que potencialmente no participaban en el mercado laboral, pero que saben que existen estos beneficios, podrían querer aparecer como desempleados para obtener parte de estos beneficios, ¿sí? Y por lo tanto, eso significa
que estos beneficios, más que reducir la tasa de desempleo, hasta incluso podrían llegar a incrementarla si es que el efecto reporte es muy importante. Esto ha pasado en nuestro país a través, por ejemplo, de estos cupos de empleo de emergencia, que son trabajos que financia el gobierno de turno en ciertas zonas geográficas que tienen altos niveles de desempleo, pero el problema es que una vez que en el resto del país, por ejemplo, los niveles de desempleo ya se han reducido y uno esperaría que esos programas de empleo de emergencia también se retiren porque es un costo importante para el gobierno, bueno, a veces esos trabajadores presionan para que estos puestos de emergencia se mantengan, porque básicamente ellos no tienen muchas veces las capacidades o las aptitudes que requieren las empresas para ser contratados y por lo tanto su única alternativa son estos empleos de emergencia. Por lo tanto, efectivamente hay que tener cuidado con ese efecto reporte y el problema también que se genera producto el problema político que se genera cuando los gobiernos tratan de eliminar esos empleos de emergencia. Ok, ya habíamos discutido acerca de los costos del desempleo. Decíamos que los costos más relevantes del desempleo cíclico son la pérdida de la producción, que también habían impactos que eran heterogéneos en el mercado laboral, impacto distributivo importante porque no todas las personas están perdiendo su empleo. Hay ciertos sectores económicos que las tasas de desempleo son siempre muy, muy bajas, la probabilidad de perder el empleo es bastante baja, qué sé yo, administración pública, salud, educación. En cambio, que otros sectores económicos, la probabilidad de quedar desempleado tiende a ser bastante alta. Estoy pensando construcción, sector industrial. Y además de eso, de que la probabilidad de que lo despidan en ciertos sectores económicos es mucho más alta, también afecta de forma más importante a ciertos grupos de edad, que son a los jóvenes porque tienen menos experiencia, pero también a ciertas personas que son muy mayores y cuando la empresa ya está despidiendo trabajadores, también puede decidir despedir a algunos trabajadores que les salen muy costosos a la organización y esos trabajadores probablemente tienen tantos niveles de experiencia, tanto currículum, que les cuesta después conseguir un nuevo trabajo porque muchas veces la empresa dice esta persona está sobrecalificada para el puesto que yo estoy ofreciendo o es muy costoso. Entonces, efectivamente, las personas que pierden su trabajo, que pierden el empleo, esos son los más afectados producto de esta situación del desempleo cíclico. Ahora recordemos que el desempleo cíclico se genera básicamente porque los trabajadores que siguen contratados no llegan a algún tipo de acuerdo con la empresa para tratar de reducir los salarios. Si los salarios se redujeran, no habría un ajuste tan importante en términos de cantidad de personas que se despiden. Pero bueno, esa es una característica que tiene el mercado laboral, que los salarios tienden a ser bastante rígidos a la baja. Eh, otro costo que no habíamos discutido y que también es importante, el que está asociado al gobierno, porque cuando hay una menor producción o producción perdida por los altos niveles de desempleo, eso significa también que el gobierno recaudó menos impuestos. Pero aparte de esos costos económicos, existen unos costos que son costos sociales del desempleo. Y aun cuando uno pudiese creer que estos son más bien unos costos indirectos, la verdad es que está investigado empíricamente eh, que que cuando la tasa de desempleo es mucho más alta, se incrementan las tasas de divorcio, también se incrementan las tasas de suicidio y también la depresión. Y ese costo en salud bueno, pérdida finalmente de vida humana eh, y costo social en términos familiares que se generan producto del desempleo son bastante importantes para quienes los sufren. Ok, ahora pasemos a lo que son los costos de la inflación. En general, observar los costos que genera una inflación muy, muy alta, extremadamente alta, son bastante fáciles de distinguir.
pero el problema son cuando queremos tratar de analizar cuáles son los costos de una inflación que es relativamente baja. Entonces, para partir, vamos a analizar cuáles son los costos de una inflación muy, muy alta y luego vamos a tratar de averiguar qué tipo de costos pudiesen existir cuando la inflación es positiva, pero relativamente baja. Bueno, ¿por qué se genera inflación extremadamente alta? Bueno, en los países donde hay una inflación muy, muy alta, estoy hablando de inflaciones de más de 2 dígitos, hasta 3 dígitos, y si, bueno, a veces ha sido más. Casos extremos recientes tenemos Venezuela, también Alemania de Bismarck, fue otro caso también muy ilustrado en los libros económicos. Eh, es- en ese tipo de países, la inflación, donde es galopante o extremadamente alta, básicamente es un fenómeno monetario. No hay alguna explicación, un choque económico externo, un choque económico interno, algún tipo de cambio en los patrones económicos que pudiesen explicar una inflación extremadamente alta. La única explicación para ese tipo de casos son que el gobierno esté de alguna forma tratando de gastar más recursos de los que posee, pidiéndole al Banco Central que emita dinero y que le preste ese dinero o directamente le traspase ese dinero para comprar bienes y servicios. Y en la medida que el gobierno está haciendo eso, está básicamente imprimiendo dinero para ponerse a gastar. Las firmas que inicialmente sin saberlo reciben este aumento de demanda deciden producir un poquito más, contratar más trabajadores porque la demanda por sus productos está creciendo, pero rápidamente se empiezan a dar cuenta que los precios están subiendo porque no era su propia empresa, sino que todas las empresas están, o la mayoría de las empresas están incrementando sus ventas, su producción, entonces más fácilmente van subiendo los precios, pero también eh, eso hace, el aumento de precios hace que los trabajadores también peleen por mejoras salariales y por lo tanto suben los precios, suben los salarios, y en la medida que los precios suben, bueno, el gobierno necesita, si quiere seguir gastando más de lo que genera en términos de recaudación tributaria, lo único que tiene que hacer es seguir pidiéndole al Banco Central que imprima más dinero, volver a gastarlo, y eso vuelve a generar otro ciclo inflacionario, y por lo tanto cada vez que van subiendo los precios, el gobierno tiene que emitir más y más dinero para tratar de seguir realizando este incremento de gasto. Bueno, y eso nos lleva simplemente a que esta emisión descontrolada de dinero nos lleva a que los niveles de precios suban, 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 y eso genera las hiperinflaciones o la inflación extremadamente alta. Bueno, entonces lo que sucede en ese tipo de economía es que se pierde la utilidad del dinero. El dinero es útil porque facilita los intercambios, por eso se dice que es una especie de aceite, como que lubrica la economía para que se faciliten los intercambios. Yo gracias al dinero no necesito estar buscando personas con quien realizar trueque, yo simplemente vendo el producto que tengo, obtengo dinero, lo puedo guardar o mantener en mi bolsillo, y en la medida que yo requiera comprar productos, bueno, lo puedo hacer con dinero. Pero el problema es que en las hiperinflaciones o en la inflación extremadamente alta, ¿qué ganas tienen las personas de tener este dinero si saben que niveles de precio tan alto y tasa de inflación tan alta hace que el valor del dinero sea cada vez menor, ese dinero se desvaloriza y por lo tanto mantener dinero en mi bolsillo no me conviene? Y eso finalmente hace que los agentes económicos estén más preocupados de cómo tratar de evitar la pérdida del poder adquisitivo de su dinero en vez de estar produciendo. Y por eso en ese tipo de países nos encontramos con que aumenta la demanda de dólares, y por lo tanto se dispara el valor del tipo de cambio, aumenta la demanda por oro o por propiedades u otro tipo de bienes que de alguna forma permita a las personas protegerse de la inflación. Entonces, cuando las inflaciones son extremadamente altas, el dinero ya deja de ser, el dinero de ese país deja de ser un medio de intercambio útil, incluso en países con hiperinflaciones,
las empresas están deseosas más bien de que le paguen en dólares, más que de tener ese dinero, esos billetes. Y además por esta situación de que los agentes económicos están más preocupados de cómo protegerse de la inflación que de producir, puede también darse que el PIB caiga de forma dramática. Y acá tenemos unos ejemplos, estos no son inventados, sino que son reales, que surgieron, los saqué de algún reportaje, que mostraba hace 1 o 2 años atrás los niveles de inflación que existía en Venezuela y cuántos billetes se requerían para comprar ciertos tipos de productos. Acá tenemos para toda esa cantidad de billetes para comprar un rollo de papel higiénico, acá para comprar un pollo, y muchos más también para comprar 1 kilo de carne. Y eso demuestra la inutilidad que tiene ese dinero, porque imagínense la cantidad, tendría que llevar un bolso, una mochila con dinero. Incluso en Alemania de Bismarck se mencionaba que la gente iba con carretillas con dinero para poder comprar los insumos básicos, y eso es porque básicamente si las familias esperan otro día más, ese dinero, como la inflación es tan alta, la inflación diaria también es muy alta y ese dinero cada día vale menos, ¿sí? Entonces no hay otra explicación para este tipo de situaciones que básicamente un gobierno muy irresponsable que desea gastar más de lo que genera, y cómo lo hace pidiéndole al Banco Central que emita más dinero y él se pone a gastarlo. Uh, Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Bueno, porque en realidad la cantidad de dinero debería crecer a una tasa relativamente similar a lo que crece la cantidad de bienes y servicios que se producen en la economía. Pero si es que la cantidad de dinero que circula en la economía es muchísimo mayor, varias veces mayor que lo que crece la actividad económica, entonces obviamente los niveles de precios se van a estar disparando y cada vez voy a requerir más billetes, más monedas para poder comprar los mismos productos que compraba antes. Ahora, estas situaciones que son muy obvias cuando la inflación es alta, extremadamente alta, no son tan fáciles de observar cuando la inflación es baja, ¿ya? Por ejemplo, una inflación de un dígito. En nuestro país tenemos históricamente, hace ya un par de décadas, de inflaciones de un dígito, y por lo tanto los costos de la inflación no parecen tan claros para las personas. Ahora, no hay que esperar que tengamos hiperinflaciones para saber cuáles son los costos de la inflación, eh, sino que más bien uno por eso estudia economía para tratar de evitar ese tipo de situaciones. Ahora, ¿cuáles son los costos de una inflación que es relativamente baja? Bueno, la inflación que es no anticipada tiene costos distributivos. ¿Por qué? Porque las personas, por ejemplo, las personas que son deudores, que piden un crédito, se le entrega una cierta cantidad de dinero, pensemos 1 millón de pesos, y supongamos que tienen que pagar en una cuota al final del próximo año ese 1 millón de pesos con una cierta obviamente con una cierta ganancia para quien les prestó ese dinero. Entonces, supongamos que alguien les prestó, un banco les prestó 1 millón y al año siguiente tienen que pagar 1.200.000. Eso significa que la rentabilidad del banco en términos nominales es de 20%. Pero, es decir, la tasa de interés también es de 20%, podemos pensar rentabilidad o tasa de interés era de 20% en términos nominales. Ahora, ¿por qué hablo de nominal? Porque yo pedí pesos y también devolví pesos, ¿ya? Entonces, tasa de interés en pesos, es una tasa de interés nominal. Eh, Sin embargo, si es que la tasa, ahora pongamos un caso extremo, supongamos que la tasa de inflación fue 20%. Bueno, entonces significa que cuando a mí me pasaron 1 millón de pesos y yo tenía que por el contrato entregar 1.200.000 al final del año, bueno, básicamente el dinero perdió poder adquisitivo, perdió un 20%, porque la tasa de inflación fue 20%. Entonces significa que en este caso, como la tasa de inflación fue 20%, en términos reales, la cantidad de dinero que a mí me prestaron y la que yo devolví es exactamente la misma. Por lo tanto, aquella persona que me prestó, el banco que me prestó ese dinero, no obtuvo ninguna ganancia. Eso significa que los acreedores, aquellos que te prestan dinero, van a tener una pérdida en la medida que la inflación sea
alta y no anticipada o no esperada. Ahora, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, en realidad el banco pensaba que la inflación iba a ser 10% y a pesar de eso, saber que 10%, ellos querían ganar aproximadamente un 10% de rentabilidad o interés real y por lo tanto me prestaron 1.000.000, yo tenía que devolver 1.200.000, ellos esperaban que la inflación fuera 10 y por lo tanto iban a ganar ese 10% extra también. Ahora, ¿qué pasa si la inflación fue inesperadamente baja? Me voy a poner un caso muy extremo. Entonces la inflación fue 5%. Bueno, entonces significa que aproximadamente eh, en vez de ganar 10%, el banco ganó un 15%. Por lo tanto, de nuevo, en este caso hay una redistribución de riqueza porque el banco ganó más y que la inflación fue inesperadamente baja. ¿Ya? Ahora, aparte de estos costos distributivos entre deudores y acreedores, también existen otros agentes económicos que se ven perjudicados y que son las personas más pobres. ¿Por qué? Porque las personas más pobres en general obtienen su ingreso a partir solamente del trabajo, no tienen otros activos que complementen sus niveles de ingreso. Y por lo tanto, y además hay esas personas que reciben su ingreso, lo terminan gastando prácticamente todo, es decir, no tienen capacidad de ahorro o tienen una capacidad de ahorro mínima. Y por lo tanto, como están gastando todo su ingreso y no están ahorrando, eso significa que en la medida que vaya aumentando la inflación, recordemos que la inflación se mide en todos los meses, eh, uno puede calcular cuál es la inflación mensual o anual, pero durante cada uno de los días que va pasando, efectivamente existe un aumento en los niveles de precio, por lo tanto también es como que existe una especie de inflación diaria, aunque no la estamos midiendo. Y bueno, en ese sentido, en la medida que vayan subiendo los niveles de precios, pero los salarios se vayan reajustando, como típicamente se hace una vez al año o cada, no sé, 2 años, entonces en esa situación, lo que nosotros vamos a tener es que esas personas pobres que solamente reciben ingresos laborales y que sus ingresos se ajustan solamente una vez al año o incluso menos, eso significa que van perdiendo poder adquisitivo día a día en la medida que los niveles de precios sean más altos, ¿sí? Y por lo tanto no se pueden resguardar de la inflación. Por el contrario, aquellas personas que son más ricas o que tienen mayor capacidad de ahorro, bueno, pueden invertir, comprar una propiedad, un bien raíz, puede depositar ese dinero en el banco, obtener alguna tasa de rentabilidad positiva que al menos cubra parte de la inflación. Y si las inflaciones son altas, podría invertir en otros tipos de activos que le permita cubrirse más de la inflación, qué sé yo, oro, joyas, dólares, etcétera. Entonces, en resumen, los costos de la inflación van a depender de si la inflación es perfectamente anticipada o no es perfectamente anticipada. En el caso extremo, cuando tenemos una inflación perfectamente anticipada, lo que deberíamos observar es que no hay mayores costos asociados a la existencia de esta inflación perfectamente anticipada. Supongamos que en un país históricamente la inflación ha sido 5% durante mucho tiempo, bueno, y los agentes económicos esperan que la inflación también sea 5% en este periodo, y supongamos que efectivamente fue 5%. Bueno, entonces si la inflación esperada es igual a la inflación efectiva, eso significa que todos los contratos probablemente que se firmaron para largos periodos de tiempo eh, están, están cubriendo o se anticiparon a la inflación que iba a ocurrir y por lo tanto no debería haber problema de distribuciones de riqueza entre acreedores y deudores por el préstamo de dinero. Es decir, las tasas de interés están considerando implícitamente cuál es la inflación esperada y en este caso extremo y realista, estamos diciendo que efectivamente se cumple esa expectativa, esa anticipación. También los trabajadores cuando firman un contrato saben, estiman cuál va a ser la inflación y por lo tanto dentro de su negociación laboral incorporaron esa alza en los niveles de precio y por lo tanto no va a haber tampoco mayores problemas con respecto a los trabajadores. En el caso de pago de impuestos, bueno,
también se ajustan el pago de impuestos por inflación a través de la corrección monetaria. Y también en nuestro país existe una unidad que se conoce como UTM o unidad tributaria mensual, en la cual se ajustan por la inflación los pagos de impuestos, multas u otros elementos que cuando se tienen que pagar al gobierno. Bueno, entonces no hay costos distributivos, salvo unos costos que son relativamente minúsculos y que tienen que ver con el hecho de que, bueno, aunque yo anticipe perfectamente la inflación, el hecho de que yo la conozca y la anticipe, no significa que que tener dinero en mi bolsillo, tener guardado el dinero en la casa, no, ese dinero no esté perdiendo parte de su poder adquisitivo, no esté perdiendo valor. Por lo tanto, eso significa que las personas, sabiendo que existe inflación, van a tratar de tener la menor cantidad de dinero en billete o en su mano, en su bolsillo o debajo del colchón, y por lo tanto la demanda de dinero circulante debería tender a disminuir. Y lo que va a pasar es que los agentes económicos tengan algunos costos que se conocen como, metafóricamente, como costo de suela de zapato, que quiere decir que las personas van a preferir tener dinero en el banco, en algún depósito que les dé algo de interés y para cubrirse de la inflación. Eh, y se llama costo de suela de zapato porque es como que la persona tiene que ir periódicamente al banco a depositar o sacar dinero, que se lleva un cajero automático, sacar ese dinero y por eso se llama así. Básicamente se refiere como al costo de tiempo, la incomodidad, no necesariamente que se gaste mucho los zapatos por ir al banco. Eh, y por otra parte, tenemos lo que se llaman los costos de menú, que están más bien asociados a cambios en reetiquetar productos, cambio en las cartas de menú, por eso se llama metafóricamente así, de los restaurantes, y por lo tanto, esta reetiquetación de productos, de los precios de los productos, hace que existan ciertos costos porque tengo que estar contratando a alguien que esté reetiquetando los productos para poder hacerlo. Entonces, básicamente esos serían unos costos muy minúsculos de costo de suela de zapato, costos de menú, cuando la inflación es perfectamente anticipada. Pero esa no es una situación realista. En el mundo más bien nos encontramos con que, bueno, las expectativas pueden ser buenas, sofisticadas, incluso expectativas racionales, pero la verdad es que siempre puede haber algún shock que nos sorprenda, un shock no esperado, y por lo tanto la inflación podría ser cercana a la esperada, pero no exactamente igual a la esperada. Y eso tiende incluso a ser más, eh, a suceder más cuando la inflación tiende a ser más alta, porque si la inflación es más alta, bueno, las desviaciones con respecto a la inflación en magnitud tienden a ser mayores que cuando la inflación es bastante baja. Entonces, cuando la inflación no es perfectamente anticipada, ya nos habíamos adelantado con respecto a esto, diciendo que si los contratos son firmados en términos nominales, es decir, hay un deudor que firma que pide un crédito y después tiene que pagarle al acreedor después de un tiempo el valor de ese dinero, puede existir en la situación en la cual ese deudor termine pagando menos en términos reales al acreedor porque una inflación inesperadamente alta hace que en términos reales lo que están pagando los deudores sea una cantidad menor. Y por otra parte, cuando la inflación es inesperadamente baja, los deudores terminan pagando préstamos en pesos que son más caros, porque, porque una inflación inesperadamente baja hace que la rentabilidad real de lo que está ganando el acreedor se incremente. Bueno, entonces esta posibilidad de que la inflación sea inesperadamente alta o inesperadamente baja introduce un cierto riesgo para el otorgamiento de créditos en pesos, es decir, créditos en términos nominales. Ya nominales siempre se refiere a la moneda corriente o en pesos. Por lo tanto, eso podría desalentar o desincentivar que se entreguen algunos tipos de créditos si es que este riesgo se empieza a hacer mucho más alto, es decir, si la inflación termina siendo mucho más volátil y es más difícil de anticipar. Y recordemos entonces que la inflación no anticipada redistribuye riqueza, redistribuye ingresos.
En los países donde la inflación es alta y también es incierta, bastante volátil, entonces los préstamos en peso o préstamos en términos nominales son imposibles de realizar en el largo plazo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un crédito hipotecario se entregan créditos a 10, 15, 20 o más años. Bueno, y si el contrato es firmado en términos nominales en pesos y la persona, el deudor tiene que pagar en pesos en cuota en el futuro, bueno, una inflación muy volátil puede generar entonces que la rentabilidad real del acreedor se vea muy afectada producto de esta incertidumbre y variaciones que pudiesen ocurrir en la inflación a través de largos periodos de tiempo. Por lo tanto, básicamente, en países donde la inflación es alta y volátil, no se pueden conseguir préstamos en pesos. Entonces, la solución que surgió en algunos países es emitir deuda indexada al nivel de precio. Y en el caso de nuestro país, en el año 67 se crea la unidad de fomento, que se considera que es la primera unidad indexada al nivel de precio en el mundo, eh, y que contribuyó a que después de su creación, dado que en Chile existían tasas de inflación relativamente altas, eh, que la economía chilena finalmente no se dolarizara o no hubiera mucho deseo de tener dólares para poder realizar transacciones, porque los inversionistas o los acreedores se podían resguardar de los efectos de la inflación a través del crédito, entregar créditos indexados en UF. En este sentido, por ejemplo, ahora yo pido un crédito de, por ejemplo, 100 UFs, eh, y me entregan ese valor de ese crédito en el valor de la UF de ese día. Pero, por ejemplo, si a un año plazo yo tengo que devolver 100 UF más una cierta tasa de interés real. Supongamos una tasa de interés real de 10%. Por lo tanto, tengo que devolver 110 UFs. Pero la gracia de eso para el que me está prestando el dinero es que tengo que devolver esas 110 UF al valor de la UF del el día que yo voy a pagar esa deuda. Y por lo tanto, el acreedor se está resguardando de posibles efectos de inflación no esperada. Por lo tanto, esa es la forma típica en la cual uno puede conseguir crédito hipotecario a largos periodos de tiempo. Son créditos en UF que uno tiene que pagar una cierta tasa de interés real de este crédito en UF. Y de esa forma, ese riesgo asociado a la inflación no esperada disminuye y por lo tanto se pueden generar este mercado del crédito de forma más dinámica, un mercado más dinámico del crédito. Ok, para tratar de ver las diferencias que existen entre las tasas de interés reales y nominales, acá tenemos un siguiente gráfico que muestra la tasa de interés de unos bonos del Banco Central a 10 años, que están en pesos, que se denominan BCP a 10 años, BCP 10, y bonos del Banco Central que están en UEFs, que se llaman BCU, también a 10 años. Y acá vemos que existe una evolución relativamente parecida en las tasas de interés en pesos, esto de BCP, la línea verde, y en UF, BCU, que es la línea azul. Eh, y aun cuando siguen bastante similares estas tendencias, la diferencia entre las dos, como ya sospecharán, es si acá tengo una tasa de interés nominal porque está en peso y acá tengo una tasa de interés real porque está en UF, la diferencia entre las dos es la expectativa de inflación que existe en cada periodo de tiempo para la inflación proyectada en estos periodos que corresponde a los bonos. ¿Cuál es la tasa de inflación anual esperada que va a existir en este largo periodo de los 10 años? Y por lo tanto, por eso en algunos periodos de tiempo han existido algunas desviaciones de la inflación esperada. Por ejemplo, acá en este periodo la inflación esperada fue más baja que lo que se venía dando en el pasado. Acá estábamos como en marzo del año 2020,
con esta crisis cuando surge más bien y ya pega bien la crisis del coronavirus en Chile. Y luego en el último periodo vemos que la expectativa de inflación ha crecido un poquito en los últimos datos de este periodo. Efectivamente, entonces, vemos que las tasas de interés nominales o en pesos son más altas que las tasas de interés reales que están en UF, porque la diferencia se asocia a la inflación esperada. Ahora, uno se podría preguntar, ¿qué sucedería en un país si toda la economía estuviera indexada? Si todo, por ejemplo, se fijara en UF, en UTM o alguna otra unidad monetaria indexada a la inflación. ¿Cómo sería un país completamente indexado? ¿Sería mejor o no? Y, y para tratar de entender esta situación, pensemos en un ejemplo. Supongamos que hay un shock internacional que incrementa de forma relevante los precios del petróleo. Bueno, y nosotros somos un país importador de petróleo, por lo tanto, nos va a afectar nuestros costos de producción por parte de las firmas. Bueno, entonces lo que van a hacer las firmas con este aumento de costo de producción es traspasar a precios esos mayores costos, porque todas las firmas están siendo afectadas por estos incrementos en los costos del precio del petróleo, algunas más, algunas menos, pero va a estar subiendo entonces los costos de producción. Bueno, ese incremento de los precios va a afectar a los consumidores. Y los consumidores, cuando ven que se están incrementando los precios en un sistema de completa indexación de la economía, lo que tendríamos que observar es que los salarios estuvieran indexados a la inflación, por lo tanto, como aumentó la inflación, tienen que aumentar los salarios nominales, tienen que estar aumentando los salarios que se pagan en pesos. Y tienen que subir al menos lo mismo que han subido, bueno, lo mismo que han subido los precios. Eh, y eso significa que se genera un nuevo incremento en los costos ahora laborales para las empresas, por lo tanto las firmas vuelven a subir los precios y por lo tanto los salarios vuelven a subir y así se genera una espiral inflacionaria que es bastante difícil de detener cuando la economía está totalmente indexada. Entonces, aun cuando a veces se ha argumentado que los gobiernos debiesen adoptar una indexación total, porque sería de alguna forma más fácil vivir con la inflación y no estar preocupados de esta inflación no anticipada o no esperada, y esos costos podrían desaparecer. El problema y por qué los gobiernos de los países desarrollados han sido poco proclives a la indexación de sus economías, a pesar de que tengan inflaciones bajas, igual tienen alguna inflación positiva. ¿Por qué no se ha indexado esta economía? Tiene que ver con que la indexación, como veíamos en la lámina anterior, alimenta espirales inflacionarias y la única manera de poder controlar esa espiral inflacionaria es con algún tipo de política económica para que la economía se ajuste al shock inicial y en particular si están generándose una espiral inflacionaria, lo que deberíamos esperar para tratar de controlar esa situación es más bien que algún shock negativo que afecte a la economía subiendo, por ejemplo, la inflación esperada, deberíamos esperar que la solución fuera que los salarios reales cayeran. Pero la verdad es que si los salarios están indexados, los salarios nominales van a seguir subiendo y por lo tanto va a ser difícil que los salarios reales caigan. ¿Por qué se requiere que los salarios reales caigan? Es porque es la única forma en la cual las firmas estarían dispuestas a aumentar la cantidad de trabajo que demandan cuando el costo real, el salario real que tienen que pagar por unidad de trabajo está disminuyendo. Entonces, un shock negativo que incremente la curva de oferta agregada, que la desplace hacia arriba y que nos lleve a un nivel de desempleo un poco más alto, la única forma de poder retornar al nivel de equilibrio es que los salarios reales estén cayendo, pero con una economía indexada, en realidad los salarios nominales estarían rápidamente subiendo y por lo tanto permaneceríamos durante mucho más tiempo desviados del PIB potencial y con espirales inflacionarias que estarían haciendo aumentar también la inflación esperada. Y por lo tanto, eso significa que nos vamos acá a la última razón, a la razón 3 es que bajo esa situación las políticas económicas que luchan en contra de la inflación
eh, van a ser más inefectivas y por lo tanto eso nos podría incluso llevar a situaciones permanentes con inflación más alta que podrían dejar a la economía peor. Otra de las explicaciones tiene que ver con que es difícil eh, en términos de generar los contratos y también de mantener un sistema contable en el cual se genere una corrección monetaria permanente para tener un sistema completamente indexado. Entonces, todas esas dificultades han contribuido más bien a que la economía de los países desarrollados no hayan adoptado la indexación total, aun cuando este sistema de indexación es relativamente común en algunos países en vías de desarrollo, o lo que se conoce ahora como más eufemísticamente como países emergentes, porque, porque efectivamente facilita el desarrollo de ciertos tipos de contratos, la indexación. Entonces, por ejemplo, podemos tener un seguro que uno compra, eso típicamente está indexado a UEF, también algún tipo de seguro para el auto, algún seguro médico, esos normalmente están indexados en UEF. Eh, pero si toda la economía estuviera indexada, entonces sería mucho más difícil para los gobiernos tratar de generar políticas que nos permitan luchar en contra de esa inflación. Um, y por lo tanto, eso es un resumen acerca de los costos de la inflación. Eh, Como vemos, estos costos distributivos son relevantes cuando la inflación es no esperada, pero la indexación de la economía no es la panacea, no es la solución, porque podría debilitar mucho las políticas económicas para tratar de que la economía se ajuste a este tipo de shock negativos. Ok, con eso terminamos y nos vemos en la siguiente sesión.